Damos la bienvenida a este nuevo webinar de la Academia Internacional de Sexología Médica, que lo hemos titulado Ciencia versus Ideología, Sexo versus Género, la verdad versus el error del concepto. En esta línea de trabajo que viene desarrollando nuestro académico, el profesor doctor Fernando Bianco, vamos a empezar presentando al profesor, aunque todos lo conocemos. Él es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela. Es posgrado de psiquiatría, es médico especialista en sexología médica desde julio de 1972 de una manera ininterrumpida hasta el presente. Es creador de la Escuela Bianco de Sexología, profesor titular del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, el Instituto Universitario de Investigación y Posgrado. Él es fundador, profesor titular y director de los doctorados en Consejería en Sexología y en Sexología Médica. Expresidente de la UAS, expresidente de la FLACES, expresidente de la Sociedad Venezolana de Sexología Médica y expresidente de la Academia Internacional de Sexología Médica. Es doctor en Ciencias Médicas y es doctor en Sexología Médica por el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexologías de Venezuela en este mismo año. Es todo un honor contar con la presencia de nuestro expresidente, nuestro profesor, el académico doctor Fernando Bianco, al que damos la bienvenida y agradecemos por participar en la jornada de hoy. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, gracias por la presentación, presidente. Muy contento de poder abordar este tema que es difícil, pero que hay que abordarlo y hay que empezar la discusión para tratar de ayudar a la humanidad en su camino hacia lo que es eterno, pues. Entonces es importante. Eh, Eh, no sé si vamos a comenzar ahorita o vamos a esperar. ya damos inicio a la presentación y te dejo con la palabra. Ok. Entonces, como bien dijo el presidente Cedrés, la academia ha hecho una labor extraordinaria con estos webinars y con todo la ramificación con el podcast y todo lo demás que hay asociado. Así que quiero felicitar una vez más a la Junta Directiva, a nuestro presidente Cedrés y a todos los que estamos ayudándolo en esta labor tan importante. Nosotros vamos a tocar hoy el tema de ciencia y sexología, de sexo versus género y la verdad versus el error de concepto. Pero antes que todo quiero decirle que yo soy aristotélico, porque creo que la experiencia es la base de todo conocimiento en cuanto al origen y a su contenido. Y además de eso soy empírico porque que la experiencia está asociada a la percepción sensorial en la formación de conocimiento, bien sea conocimiento interno o externo. Soy también zambranero porque aprendo haciendo, como decía el maestro sabio venezolano Luis Zambrano, y además, bueno, por supuesto, creo en los paradigmas bianconianos 1 y 2 en la teoría de la variante. Quería primero tener eso como marco referencial. La primera parte, la charla tiene tres partes. La primera es sobre ciencia e ideología. Y quisiera recordarles a ustedes que ciencia, pues, es un conjunto de conocimientos que obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Y esos son conocimientos estructurados, sistematizados, que producen principios y leyes que ustedes pueden lo pueden reproducir, puede ser, tienen capacidad predictiva, está comprobable experimentalmente, o sea, se establece como un hecho que no es cuestionable. La ciencia, como ustedes saben, se clasifican en formales, naturales y sociales, y las naturales en ciencias biológicas y físicas. Otras escuelas la clasifican en formal y fáctica, diciendo que la formal es lo lógico y lo matemática, mientras que la fáctica es lo natural y lo social. Y en lo natural ponen la física, la química, la biología, y en lo social, sociología, economía y ciencias políticas y otras tantas. Para nosotros, la ciencia, cualquiera de sus tipos, tiene caminos muy específicos y eso se transforma, se llaman disciplinas. Y la disciplina es cuando uno instruye un conocimiento, enseña alguna profesión dando lecciones. Eso es un arte, pues una facultad que uno tiene
para instruir a una persona o a un grupo de personas. La sexología es una disciplina de la ciencia biológica, que es uno de los componentes de las ciencias naturales, y es, como ustedes saben, fundamentalmente empírica. Sus conocimientos provienen de procesos observables. La sexología tiene sus ramas, relaciones con la sexología médica, sexología teológica, con la sexología filosófica, con la sexología sociológica, la sexología educativa, la psicológica, etc. Y la sexología médica tiene su relación con la medicina interna, la endocrinología, la ginecología, la urología y la psiquiatría. O sea, está totalmente identificada y de ahí viene su crecimiento. La sexología como disciplina de la ciencia biológica tiene dos áreas de estudio. Una área de estudio es el sexo y la otra es la función sexual. Acuérdense la definición de sexo, que es el tratado o estudio del sexo y su función, mientras que el concepto es la rama del conocimiento que estudia el sexo, su proceso de desarrollo y alteraciones, y la función sexual, su proceso de ejercicio y alteraciones. Quiere decir que nosotros estamos hablando de una estructura que es el sexo con una función. La estructura, la función y la función pueden actuar y tener diferentes propiedades de funcionamiento porque tienen algo importante que es que varían. O sea, la variación. La variación es algo que se varía que puede cambiar de diversas formas o diversas posiciones. Es una desviación provisional. La variante fisiológica es la capacidad, la condición, algo que nace con el ser humano, de variabilidad del organismo que le permite funcionar dentro de un rango. La tensión arterial, el pulso, la cantidad de agua que usted toma, el color de la piel, el tamaño, la cantidad de sudor, en fin, todo es variable, ¿no? La variante fisiológica, cuando se le aplica al sexo o la función, entonces es la condición de variabilidad del organismo que permite el funcionamiento tanto del proceso del desarrollo del sexo como el proceso de la función sexual. O sea, el organismo es variante, varía. Y eso es importante que usted tenga ese conocimiento como primer hecho de esta pequeña conversación que tenemos, que lo importante aquí hay una cosa que se llama la variación. Ello ha dado origen a la teoría de la variante fisiológica, que es un marco formal explicativo basado en definiciones, conceptos, constructos, operatividad, patrones, postulados, axiomas, hipótesis, leyes y principios que permiten el estudio de una situación determinada. En este caso, la teoría de la variante, al aplicársela al sexo o función, la situación determinada son el estudio del proceso de desarrollo del sexo y el proceso de la función sexual. O sea, tenemos dos áreas, como ya lo han visto ustedes, el proceso de desarrollo del sexo y el proceso de la función sexual, como son procesos que nosotros sabemos que los procesos tienen fases y las fases factoras que lo determinan. El proceso de desarrollo del sexo tiene tres fases: la fase de programación, la fase de diferenciación y la fase de expresión. En la programación, el factor determinante es el cromosómica, la cascada genética. En la diferenciación es el factor hormonal y el crecimiento anatómico del cuerpo. Y en la fase de expresión es la continua interrelación entre la fisiología y el entorno cultural que permite que ese recién nacido desarrolle dos cosas fundamentales, que es su sentir humano y su aprendizaje conductual. El postulado de la construcción dentro de la variante fisiológica permite explicarnos cómo el cerebro tiene una capacidad de ordenar, la continua ordenación de la relación que hay entre él como ser biológico y el entorno sociocultural. Y eso le termina permitiéndole a él que haga un patrón de expresión fenotípico. El patrón de expresión fenotípico es el conjunto de palabras, miradas,
gestos, sensaciones, pensamientos, interrelaciones sociales y culturales presentes en cada persona. El factor que lo determina es la interacción fisiológica sociocultura. O sea, es lo que nosotros observamos en las distintas personas. Mientras que el sexo es la estructura anatómica que permite decir usted es varón, o usted es niño, es niña, o usted es hembra, es niña, y después es adulto. Se refiere al conjunto de características biológicas que define el espectro de lo que es humano entre hembras y machos, ¿no? Varones y hembras. Entonces, en ese patrón de expresión fenotípico que nos vamos a expresar en eso para entender la conferencia de hoy, existe algo que es innato, que nace con usted, que es la condición de sentir. Este recién nacido que está aquí tiene una condición de sentir. Esa condición de sentir le permite a él su sentir humano. Ahora, si que él aprende a sentirse varón, niño, hembra, niña, es una capacidad, es un aprendizaje. Mientras que usted tiene como innato, que nace con usted su condición de sentirse humano, el que sentirse varón o hembra es una capacidad, es un aprendizaje. Lo mismo pasa cuando usted va a las conductas. Lo innato es la condición de emitir respuestas. Cuando usted aprende respuestas que son calificadas por su entorno sociocultural, familiar, vecinal, escolar, municipal, estadal, como masculinas, como de varón, como de hembra, o femeninas, de hembra o de mujer, o mixta. Entonces, eso es aprendido. Igual pasa. Mientras que el hecho de producir respuestas es innato, nace con usted. El hecho de que esas respuestas sean calificadas de masculinas o femeninas depende de cómo es el aprendizaje que usted tiene, lo que usted demuestra que la gente puede identificar. Entonces encontramos diferentes tipos de patrón de expresión, como ustedes saben, a nivel de todo el globo terráqueo existen. Y por eso nosotros vamos a encontrar hombres con respuestas masculinas, o sea, conducta masculina, mujeres con conductas femeninas, hombres con conductas afeminadas, mujeres con conductas hombrunas, metrosexuales, transgéneros, transexuales, shemale, he female, ladyboys, giras de la India, hombres no hombres de Brasil, ketoi de Tailandia, farfines de Samoa, los bushi de Indonesia, los muxis de México y las vírgenes juradas de Albania. O sea que lo va a permitir siempre la expresión, el aprendizaje que va a tener esta persona recién nacida, que tiene esta persona gracias a su sentir que él tiene innato y su capacidad de tener y su condición innata de aprender conducta. Con el postulado de la construcción y la continua interrelación, él aprende pues este patrón fenotípico que tiene las características de lo innato en el sentir y lo aprendido en la discriminación. Innato en las conductas que se emiten y lo aprendido en la tipificación de esas conductas. Entonces eso debe quedar claro para nosotros poder entender bien toda esta pequeña conversación de hoy. Si nos vamos al concepto de ideología, es un conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, de una colectividad, de una época, de un movimiento cultural, de un movimiento religioso, político. Lo importante es que es un conjunto de ideas que componen un pensamiento. A finales del siglo XVIII y en el XIX, se decía que doctrina es aquellas personas que estudiaban las ideas. Segundo el diccionario de la Real Academia Española, el concepto de ideología es una doctrina, o sea, una enseñanza que se le da una instrucción a alguien, o es una norma científica, un paradigma, o es un conjunto de ideas o opiniones, como ya hemos dicho anteriormente, religiosas, filosóficas, políticas,
que sustentan un grupo o una sociedad, una comunidad o una persona que tienen cosas en común, como los religiosos, por ejemplo. Si vamos a la ideología de género, que es la otra parte que nos interesa aquí, nosotros vamos a encontrar que eso es una forma de interpretar la sexualidad y la afectividad humana como un hecho puramente psicológico. Lo que hace ideología de género se fijan principalmente en lo psicológico, en la preferencia y voluntad, y en lo cultural, prescindiendo incluso a veces hasta anulando toda naturaleza humana. O sea, niegan el componente fisiológico. Y eso es imposible negar el componente fisiológico, pero lo tratan de negar. Y dicen que la diferencia entre el varón y la hembra, por tanto, no provendrían de la naturaleza biológica y psíquica del ser humano, sino de una construcción cultural que se debe hacer. Se debe permitir que la cultura, lo social, lo convencional, a partir de roles y estereotipos, se le asignen los sexos a la persona, obviando lo biológico. Desde esa óptica, cada uno podría creer su propia identidad y entonces eso se llevaría a un concepto de hombre o mujer muy igualitario. Además, el derecho de que fuera reconocido en el asunto, en el registro civil. En el Estado de México tiene en la ideología de género, dice que es un término que se utiliza de manera negativa y despectiva para cancelar o desestimular la diversidad sexual. O sea que ha sido algo orientado contra eso. Y no solamente la diversidad sexual, sino también de género. Mezclan las dos cosas, función y sexo, ¿no? A lo que se han ido abriendo las sociedades, culturas y naciones que tratan de abrirse. Y al denominar la ideología se hace referencia al carácter dogmático que se presupone respecto a las ideas de igualdad, empoderamiento y respeto vivencial de la identidad y la sexualidad. Por lo tanto, se rechazan los movimientos feministas y la diversidad, argumentando que van en contra de la naturaleza y de la familia y que operan poniendo en peligro el desorden social, el orden social establecido. Entonces hay una lucha entre los que creen que las sociedades heteronormadas van en contra de los principios de igualdad y de los derechos humanos, y mientras que los que en género creen que es una manera de alcanzar la igualdad y combatir la discriminación. La ideología de género, como sabemos, no existe como categoría dentro de las ciencias sociales. Es un constructo que busca denotar reivindicaciones de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual. De acuerdo a los principios que se establecieron en Yogyakarta, que es allá que es en Indonesia, sobre la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos en la orientación y identidad de género. Yo creo que aquí hay un primer cuestionamiento que lo vamos a ver más tarde. Una cosa es la identidad de la persona, su sentir de varón, de hembra o ambiguo, y otra cosa es la orientación sexual. Eso no se puede mezclar, son dos cosas distintas. Este se refiere a experiencias internas e individuales de cada persona que corresponde o no al sexo biológico, que pudiera corresponder o no. Entonces, el derecho a la vivencia personal del género incluye la libertad de escoger qué sentido debe ir el cuerpo. O sea, el sentir del cuerpo, ese sentir que es innato y que puede ir hacia un lado o hacia el otro, debe tener libertad, y lo cual puede implicar con el tiempo la modificación de la anatomía, hacer procesos médicos, quirúrgicos o de otra índole para tratar de compaginar la expresión verbal y la expresión corporal con la expresión anatómica. Desde el 2015 en la Ciudad de México fue una de las primeras ciudades en Latinoamérica donde se reformó el Código Civil y los códigos de procedimientos civiles con la finalidad de reconocer esta identidad de persona de las personas que ahora las llamamos comúnmente transgénero.
Entonces, si uno va a estudiar esto con ánimo de entenderlo bien, entonces uno va a tener que llegar a la conclusión de que el género es una categoría de análisis de las ciencias sociales que se refiere a la clasificación de las personas a partir de la diferencia sexual. La diferencia sexual habría que ver qué llaman ellos diferencia sexual, para asignar características, roles, expectativas, espacios, jerarquías, permisos, provisiones a mujeres y hombres dentro de la sociedad. Esto debería ser un crecimiento operativo y no dejarlo un poco a la libertad, ¿no? Esta distinción es una construcción social y cultural que restringe las posibilidades y el pleno desarrollo de las personas, por supuesto, porque entonces si se critica que la sociedad es heteronormal, normalizada, pues entonces ahora la vamos a hacer diverso normalizada, pues. Parece que se quiere cambiar el modelo. Entonces, la utilización del género como justificación para la supremacía masculina y heteronormada reproduce condiciones de injusticia y desigualdad. Entonces, ellos piensan que esas condiciones pueden ser disminuidas, derrotadas, superadas si uno hace una constructo de género donde cada quien pueda ubicarse donde quiera ubicarse, sin importar lo biológico, lo cual es una fantasía, porque lo biológico tú nunca lo vas a poder evitar, lo biológico siempre está ahí. Hay tres conceptos importantes que la gente del género, de identidad, de la ideología del género, utiliza y que es bueno que nosotros lo pongamos claro. Una cosa es la identidad sexual que se refiere a la aceptación de la parte biológica, el ser varón, el ser hembra, ser niño o ser niña. Otra cosa es la expresión de género, que permite la forma con que cada persona elige y manifiesta el ser, su conducta, que la llamarán aquí género. O sea, su conducta que la sociedad donde vive llame masculina o la sociedad donde vive pueda llamar femenina. Y que en una ciudad de ese país, pero en otra ciudad de ese país, lo masculino y femenino cambia también, porque eso es importante, que el concepto masculino, de femenino, de varón, de hembra, cambia de ciudad a ciudad y de país a país. Y otra cosa es la orientación sexual, que expresa la atracción entre seres, atracción afectiva o psicológica, y que las personas sienten unas hacia los otros. Si nosotros vemos estos tres conceptos, encontramos que aquí, en nuestra definición de sexología, hay dos conceptos que son el de identidad sexual, que se refiere a la aceptación del individuo, a la parte biológica de la expresión de género, que corresponden a la fase de diversidad, o sea, al patrón fenotípico, de expresión fenotípico. Pero aquí no cabe la orientación sexual. Es uno de los de las grandes mezclas que se han hecho, que son mezclas tóxicas por todas las cosas que ha traído, porque la orientación sexual no entra en el continuo ordenamiento de las ideas entre la fisiología y la sociocultura. Lo que entra es la forma como yo me identifico conmigo mismo. Entonces, lo innato es ese sentir, es el sentir, mientras que lo aprendido es la capacidad de poder decir, tengo cosas de hombre y tengo cosas de mujeres. Son dos cosas distintas. Y si uno va a la parte de la parte de la respuesta también tiene una parte innata, que es la emisión de la respuesta, y una parte aprendida, que es que sean conductas que califica el entorno, la familia, el escolar, lo municipal, lo estatal, como masculino o como femenino. Entonces es importante tener este concepto claro, que en la etapa de formación del eh, patrón fenotípico de expresión, usted lo que va a aprender es trae con usted
su sentir, que es innato, y trae con usted la capacidad, la emisión de respuesta. El que usted aprenda a sentir sentirse varón o hembra, o aprenda conductas masculinas o femeninas, es un acto de aprendizaje. Entonces, después está la otra tercera parte importante, que es esto de la orientación sexual, que es el gusto o la atracción afectiva o psicológica entre dos personas. Eso no pertenece al proceso de desarrollo del sexo. A esto aquí no pertenece, eso pertenece a la función sexual. Cuando hablamos de homosexualidad, heterosexualidad y bisexualidad, estamos hablando de un problema, de una situación de administración. ¿Entre quiénes se administra el estímulo? Entre dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer. Entonces, a veces con un hombre y a veces con una mujer. O sea que no se puede utilizar como marcador del supuesto género varón o género hembra, o el marcador de la función sexual, porque no es marcador. Esto es la función. Que, por cierto, hay un error grandísimo con el concepto de orientación. Nosotros hemos planteado en muchas ocasiones que uno no tiene un chip en el cerebro que lo orienta a que sea homosexual, o que lo orienta a que sea bisexual, o que lo orienta a que sea homosexual. No lo tenemos. ¿Qué nos orienta el gusto? Todavía tenemos que estudiar mayor el gusto. ¿Qué me hace a mí que me guste el helado y no me gusta el mantecado? El mantecado sino el chocolate. Porque me gusta, el mantecado puede ser lo heterosexual y el chocolate puede ser lo homosexual. En cambio me gusta el tutti frutti que tiene de todo, entonces me gusta lo bisexual. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que a mí me guste? Es algo que no sabemos. No por eso vamos a inventar un término de orientación. Nadie tiene orientación homosexual, ni orientación heterosexual, ni orientación bisexual. Nadie. ¿Usted le gusta a las mujeres o le gusta a los hombres? Ahora, ¿por qué le gusta? Eso es todavía una verdad científica que se conoce en algunos aspectos, pero no lo tenemos en total. Y entonces tenemos eso ya concreto, entramos a la segunda parte del sexo versus el género. Y ahí yo quiero traer a colación a mi maestro, el doctor Alexis Márquez Rodríguez, catedrático de literatura venezolano, que en su columna Con la lengua, que aparecía en el Diario Nacional, nos dijo: sexo y género no son iguales. Y de ese día nosotros dejamos de utilizar la palabra género. Cuando nosotros definimos sexología por primera vez, hablamos de la sexología de la ciencia que estudia el género y la función sexual. Después que entendimos que había un error, un error técnico, porque género y sexo son iguales, son sinónimos en lengua anglosajona, pero no en lengua española. Entonces no utilizamos la palabra género, sino la palabra sexo. Y si comparamos lo que decía el maestro Márquez Rodríguez con lo que dice la Academia de la Real Española, que dice que las personas no tenemos género, que tenemos un sexo, porque el género es una propiedad de los nombres y de los pronombres, que tiene un carácter inherente y produce efectos en la concordancia con los determinantes. Por eso es que los determinantes que son los adjetivos calificativos. Por eso es que nosotros no utilizamos la palabra, sino desde 1990 utilizamos el sexo, que es lo correcto en nuestro saber y entender. Entonces, eso nos va a permitir que nosotros nos veamos obligados a definir cuáles son los componentes que nos permiten hablar del sexo. El sexo tiene 4 componentes. Componente genético. Si usted es doble X, va a ser para que sea una niña, un niño, y es XY para que sea un niño. El anatómico, que sea el testículo, aparato genital, testosterona para los varones, y ovarios, genitales, mama, y estrógenos, proestrógenos para las niñas, las mujeres. El sentir de varón y el sentir de hombre, que lo podemos todos aprender. Y lo conductual, que sea socialmente asignada a los niños o a las
bueno, las mujeres, en el entorno social, teniendo en cuenta que la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad no son criterios o marcadores del sexo. Y eso es importante tenerlo claro. No son marcadores. Lo son para la función sexual, sí, pero no para el proceso de desarrollo del sexo. Y eso es importante. Entonces tenemos 4 criterios para poder decir una persona es varón, una persona es hembra. Entonces eso nos lleva a que nosotros podamos tener claro que nos falta una, bueno, hay una lámina que no salió. Donde, bueno, nosotros vamos a tener entonces varones heterosexuales, varones homosexuales, varones heterosexuales afeminados, varones heterosexuales con conductas masculinas, mujeres heterosexuales, homosexuales masculinizadas, mujeres heterosexuales muy femeninas, y así va cayendo toda la cascada, dependiendo va variando los sentires y va variando la conducta, y eso es importante tenerlo claro. Y lo último que vamos a hablar es la verdad frente al error de concepto. El movimiento LGBTIQ y más quiere decir que son lesbianas, gay, bisexual, transgénero, transexual, transvesti, intersexual, queer y el símbolo de cualquier cosa más que se nos ocurra. Si nosotros vemos aquí, hay una confusión en este movimiento entre lo que es la función sexual, que es lesbiana, gays and bisexual, y lo que es el proceso de desarrollo del sexo, que es lo que es transgénero, transvesti, porque el transvesti es también función sexual. Entonces hay el primer error de concepto que tienen la gente del movimiento, que confundieron o mezclaron, porque originalmente el movimiento es la LGB. Entonces después se le pegaron los transexuales y se le pegaron entonces los transvestis, después se pegaron el intersexo, y después se pegaron el concepto de queer, y se quieren pegar ahora otros más como los pedofílicos, en fin, etcétera. Aprovechando el huequito el que se ha abierto para meterse completo. Entonces aquí tenemos que los únicos que están metidos en la parte del género, o sea, del proceso de desarrollo del sexo, sería el transgénero, el transexual e intersexual. Y hay que hacer la salvedad que el intersexual es un enfermo. El intersexual tiene una enfermedad. ¿Y dónde tiene la enfermedad el intersexual? La enfermedad tiene sexualidad en la fase de diferenciación, tiene alteraciones en sus órganos externos, tiene alteraciones en sus órganos internos. Esa persona tiene una enfermedad que tiene que ser tratada. Y no puedes tratar de normalizarse una persona que tiene un problema con su anatomía, con sus testículos, con sus ovarios, con sus hormonas. Entonces es inadmisible que se introduzca en un movimiento social gente que tiene una enfermedad. Puede ser que sea simpatizante, lo que sea, pero tienen que tratarse. Mientras que si usted va a la parte de la función sexual, ahí va a encontrar lesbianas, gay, bisexuales, transvestis, pedofilia, pansexuales, omnisexuales y asexuales. Entonces, todo eso es función sexual. Eso no es género. Eso no va con el género. Eso va con la función. Eso aquí, cuando usted habla de homosexuales, bisexuales, heterosexuales, está hablando de administración. Cuando habla de pedofilia, habla de administración. Es una enfermedad. La pedofilia es una enfermedad del administrador. Cuando habla del transvesti, es un método. Cuando hablas de un pansexual es que se acuesta con todo el mundo, hace todo con todo el mundo, en fin, no tiene diferenciación. Entonces, es un problema de administración. Entonces, debemos estar claros
de que esta confusión de este movimiento LGBT, que es un error concepto, pues mezclan la función sexual con el género. Y entonces nosotros encontramos, en cuanto a la función sexual, encontramos función sexual entre varones y hembras, en función sexual entre varones con varones, hembras con hembras, hembras con transexuales, varones con transexuales, transexuales con transexuales, varones con hembras que utilizan penes postizos, hembras con hembras que utilizan penes postizos. O sea, tenemos una gran variabilidad en el funcionamiento y también tenemos una variabilidad en el sentir. Tenemos una gran variabilidad que en diferentes partes del mundo tienen diferentes nombres y diferentes asignaciones. Entonces es conveniente tener eso claro, que una cosa es el sexo y su proceso, mal llamado género por algunas personas, y otra cosa es confundirlo con cuestiones de la función sexual, como son la homosexualidad, el ser transvestista, el pedofílico, el pansexual, el omnisexual, etcétera. Para concluir, yo quiero decirle a ustedes claramente 3 conclusiones básicas. Primero, si usted desea que su hijo genético y anatómico varón aprenda a sentirse varón, lo tiene que enseñar. Quítese eso que lo va a pegar y que lo van a enseñar en el colegio. No, usted tiene que enseñarlo usted en su casa, a que él se sienta niño, se sienta varón, porque se lo va a hacer sentir. Igualmente le tiene que enseñar la conducta masculina. Si usted en una casa donde hay un niño varón con puras mujeres, tiene que introducir elementos varones, padrinos, hermanos, gente que ese niño pueda aprender conductas masculinas. Yo soy de los que cree que uno tiene que ser congruente con lo que nace anatómica y genéticamente. Entonces, tu sentir de niño se enseña y las conductas de varón se enseñan. Nosotros los sexólogos tenemos ahora la tarea de poder dar algunas claves para cómo se deben enseñar estas cosas en la casa, en la escuela, en fin, etcétera, porque la falta de pedagogía para la enseñanza del sentir de varón, en la enseñanza del sentir en conductas de varón, trae confusión. Lo mismo pasa con la hembra. Usted tiene una hembra y quiere que se sienta hembra, enséñela. Usted tiene una hembra y quiere conductas de hembra, enséñala. Es imposible que uno pueda dejarle eso al aire libre, pues. Que si en las escuelas ahora, en kindergarten o en primer grado, enseñan a los niños a vestirse de mujeres para que sepan y sientan con eso. O como decía por allá una diputada en España, que se pongan un arnés y tengan relaciones con el ano del marido para que sepan a qué sabe eso. Una cosa totalmente desviada, que yo creo que es parte de problemas internos que tiene esa gente, pues. Problemas psicológicos profundos que deben de tener y que deberían de irse a tratar con un psiquiatra el problema que tienen, pues. Y si es sexológico, con un sexólogo, por supuesto. Entonces, si usted quiere un hijo varón, quiere una hija hembra, tiene que enseñarlo. Si quiere que tenga conducta de varón, conducta de mujer, enséñelo. No tenga ninguna duda. Ese es mi mensaje final para hoy. Y quiero también dejarlo con una preguntita. En esta presentación nosotros no hemos hablado de heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad, porque eso no pertenece al género, al sexo. Y no pertenece al género tampoco. Así que eso pertenece a la función sexual. En otro binar, cuando el presidente y la junta directiva de la academia así lo dispongan, nosotros podemos hablar del proceso de la función sexual y hablaríamos entonces de todo lo que es eso, la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad y lo que se quiere colar, que son la pedofilia, todo lo de darle el derecho a los niños, en fin, etcétera, el transvestismo que tiene mucho tiempo y muchas otras cosas más que tendríamos que hablar sobre la función sexual. Ok, muchas gracias.
Gracias, profesor. Clarísimo, como siempre, la exposición y quiero decirte que están llegando un montón de inquietudes, de preguntas, de comentarios con respecto al tema que te quiero empezar a transmitir. El primer comentario es de Colombia. Dice, ¿es ético manipular a un niño que se identifique con conductas de determinado género o debemos dejarlo fluir? ¿Usted dice que si no se es congruente con el sexo asignado al nacer, se hace mal? Bueno, mira, yo la palabra mal, normal o anormal no la utilizo. Yo lo que creo, yo utilizo es el concepto. El concepto es que aquí hay un patrón fenotípico de expresión. Y el niño que nace, que tiene un día de nacido, no sabe qué es. Él no sabe que es varón, no sabe que es hembra, no sabe que son conductas de varón y conductas de hembra, sino en la medida en que vaya naciendo, él tiene una cosa que él sabe que va a tener un sentir humano. Él tiene que aprender entonces, en nuestro criterio, si es varón, su sentir de varón, y si es hembra, su sentir de hembra. Y luego hay una serie de conductas de respuestas que él tiene y esas respuestas pueden ser respuestas de tipo que aprenda respuestas de tipo masculino o tipo femenina según la sociedad y el pueblo donde vive. Bueno, eso es lo que nosotros pensamos que debe ser. Dejar al niño el libre albedrío, que vaya a la buena de Dios y que encuentre algunas personas que le enseñen conductas de las que quieran enseñar y después entonces se encuentre perdido en la sociedad porque se encuentra rechazado, en fin, etcétera. Bueno, es responsabilidad de nosotros los que estamos, los profesionales, de advertirlo. Y yo creo que todo va a llevar con el tiempo a que los estados vayan, el mundo entero vaya a tener una filosofía con respecto a esto, pues. Porque ahí nosotros como escuela creemos en que al niño hay que formarlo con respecto a lo que él es biológicamente y su sentir y su aprendizaje conductual. Y eso hay que empezar a buscar las técnicas para ese aprendizaje y para que sea un aprendizaje fácil, tranquilo, funcional. Y bueno, y no se trata de que sea malo o que sea bueno, se trata de que vivimos en una sociedad y cada sociedad va a tener que elegir lo que quiera hacer. Yo creo que la elección debe ser respetar lo biológico. Perfecto, clarísimo. Profesor, desde Argentina preguntan, ¿el movimiento LGTB mezcla la función sexual con el género? ¿Se entiende? ¿Utilizar un pene postizo, como usted dijo, cambiaría el factor método o administrador de la lámina maestra? No, no, porque utilizar si uno utiliza el pene postizo, estás utilizando un método. El pene postizo, cuando lo utiliza la mujer, lo utiliza el hombre, piensa la mujer para penetrar a su varón si quiere, a su hombre, o para penetrar a su compañera si es lesbiana, o en una experiencia cualquiera, o igual pasa con el hombre. Eso es simplemente el disfrute de la región anal. El ano no es homosexual, el ano siente cuando es estimulado. Lo que es homosexual es cuando sean dos hombres o dos son mujeres. O sea que esto es el pene postizo es un juguete más que puede ser utilizado durante la función sexual. Perfecto, perfecto. Otra pregunta dice, desde Chile, ¿usted piensa que la pansexualidad es natural? Mira, es una pregunta bien buena. Y yo te diría que una persona pansexual, vamos a definir, primero vamos a conceptualizarla. Pansexual es el que se acuesta con todo el mundo, pues. Es lo que yo entiendo, ¿no? Lo que yo sí, que se acuestan con hombres, con mujeres, con niños, con animales. Bueno, todo cuando se activa la función, ellos echan para adelante, además solo también. Yo creo que uno en la vida tiene que tener cierta ética y ciertas creencias
Y yo he conocido 2 o 3 o 4 pacientes máximo pansexuales y el problema de la falta de ética, la falta de no me gusta la palabra, ¿no? La falta de no tener, de no tener normas sociales claras, pues. Porque una persona que es homosexual, una persona que es bisexual, una persona que es heterosexual, tiene normas claras de lo que le gusta, lo que... Pero el pansexual, eso que vamos a echarle plomo a lo que sea, bueno, yo no sé cómo catalogar eso, pero me parece que ahí hay una falta, hay una deficiencia de alguna forma. Habría que, claro, cada caso verlo en particular para no hacer juicios muy difíciles, pero son casos bastante, sobre todo que a veces hay que diferenciarlo si la pansexualidad es un síntoma de un patrón antisocial o un patrón de deficiencia intelectual que sea leve. Hay que ver si es síntoma de algo o es realmente un síndrome de pan, de pansexualidad propiamente dicho. Ese diagnóstico es muy exquisito. Hay que saberlo hacer. Perfecto, perfecto, perfecto. Otra pregunta que viene de Argentina también dice, ¿por qué considera usted que el patrón de expresión fenotípico es cada vez más variable? Bueno, es cada vez más variable porque déjame ver si tengo aquí, si tú flexibilizas todo lo que es el modelo cultural, vamos a irnos para la otra yo creo que nos va a ayudar a explicar mejor esto, ya tú vas a ver. Si tú le das plena libertad o le da una libertad sin límites o con pocos límites o con límites muy laxos a lo sociocultural y le pone una rigidez a lo biológico, entonces, bueno, ahí vas a tener diversidad a la N, porque lo biológico nunca va a dejar de variar. Siempre va a dar una posibilidad de variar, porque eso es algo innato del ser humano. La variante fisiológica va a estar siempre presente, a menos que esté enferma. Cuando esté enferma no varía, se fija, como el caso por lo menos de un pedofílico, que solamente se excita con niños, que es diferente al que se excita con adultos y niños. Y al que se excita con adultos y niños, lo que está es violando normas sociales. Se está extremando, está violando la norma social, mientras que el que se excita solamente con niños está enfermo. Es una pedofilia enferma, es la verdadera pedofilia. Entonces, la variabilidad de la fisiología nunca se va a perder mientras no haya enfermedad. Entonces, mientras tú le pones más fuerza y haces, el cuerpo te va a dar, te va a permitir. Tú quieres experimentar hoy con varones, experimenta con varones, mañana con hembras, con hembras. Quieres experimentar con animales. Quieres experimentar solo, lo haces solo. Quieres experimentar en grupo, experimenta en grupo. Quieres hacer swinger, hace swinger. Mientras tú le des libertad a la variante te va a dar la libertad. Entonces el problema es un problema básicamente de la sociocultura y de la formación de la persona. Por eso nosotros cada vez estamos más en el que aquí cada quien carga su cruz, aquí cada quien carga su cruz. Aquí no es que nosotros le damos un consejo a alguien, no, que uno le decimos haga esto o lo otro, le decimos, esta es tu realidad. Ahora va a depender de ti el que tú coges por la derecha, por la izquierda, por el medio. Eso es una cuestión personal, pero vamos a darle una formación para que la escogencia sea a plena conciencia de lo que está haciendo. Perfecto, perfecto. Bien. Otra pregunta que viene también, que quería transmitirte. Pone frente a un paciente que se presenta con insatisfacción por su orientación sexual, siendo esta no parafílica, ¿cómo deberíamos actuar los especialistas en sexología clínica? Mira, esa pregunta es buenísima,
Si tú estás insatisfecho con tu función sexual, debe haber algunos elementos que te ponen insatisfecho. Eh, me evoca una necesidad que tenemos nosotros de de establecer algo. El doctor Master y Virginia Johnson, a quienes tuve oportunidad de conocer y poder hablar, utilizaron en sus tratamientos una auxiliar sexual o un auxiliar sexual que lo llamaron surrogate wife, o sea, esposa sustituta. Nosotros utilizamos lo que llamamos el instructor sexual, que es la persona que hace la parte práctica con el paciente o con la paciente cuando no hay ausencia o no es conveniente utilizar la pareja actual o cuando es necesario educar a la pareja actual. Porque mucha gente está insuficiente porque no sabe hacer. El problema de la función sexual es que tenemos que aprenderla. Eso, la gente cree que eso es innato y es así un ratico. No, no. Ser un amante operativo, ser una función sexual operativa se necesita aprendizaje. Y nosotros creemos que debería existir el técnico superior universitario en instructoría sexual. Y eso es un tema duro, un tema que nosotros sabemos que fue muy fuerte, pero que hay que enfrentarse porque nadie nace aprendido. Habemos algunos que hemos tenido la suerte de haber encontrado en el camino algunas profesoras, en mi caso personal me pasó, algunos profesores que enseñaron, que enseñaron, que han enseñado la función sexual a otras personas. Yo tuve la oportunidad que a mí me pasó con dos profesoras que tuve, pues, y bueno, gracias a Dios, yo creo que yo lo que sé, porque bueno, de alguna manera me enseñaron, pues yo no sabía nada de eso, pues. Entonces, eso de dejarle que no vaya aprendiendo solo, trae una gran insatisfacción. Entonces, yo diría que esta persona que tiene una gran insatisfacción, además de hacerle su historia completa, buscar la forma de que pueda reeducarse paulatinamente por pasos con alguien que sepa. Esa reeducación no puede ser de noche a la mañana, eso tiene que ser primero con una entrevista, luego varias sesiones de, de desnudo con masaje bilateral, masaje unilateral, y después a la quinta, sexto encuentro es que puede venir un intento de coito, porque debe haber primero conocer la gente, entienda qué es el placer. Hay 5 cosas que nacen con el ser humano que son innatas, y es la capacidad de alegrarse, la capacidad de entristecerse, la capacidad de enojarse, la capacidad de angustiarse, y la condición quise decir, y la condición de placer. Pero el placer hay que educarlo para uno poderlo sentir y disfrutar. Y eso son cosas que yo creo que deben empezarse a enseñar desde muy temprana edad, de que uno puede alegrarse, puede entristecerse, puede enojarse, puede eh, angustiarse y puede tener placer. Porque el placer no solamente es placer sexual, el placer de otras cosas. El placer de la amistad, el placer de una comida, el placer de una novela, en fin, hay muchas cosas, pues. Entonces yo creo que ese es un tema buenísimo que podemos discutirlo en cualquier binar en un futuro. Perfecto. Otros comentarios que vienen de México. El doctor Eusebio Rubio pone, con mi hermano Fernando hay concordia, pero muchos desacuerdos que curiosamente generan mucho afecto. Existen hoy en día muchas evidencias, inicialmente Bell y colaboradores en el 81, que contradicen la idea de que la orientación sexual sea producto exclusivo del aprendizaje. Decir que la persona homosexual o transexual son resultado de la falla de la función parental crea mucho sufrimiento en las madres y padres. Por otro lado, la neurociencia tiene muchos indicios de que existen procesos neurobiológicos relacionados con la orientación e identidades sexuales. Bueno, mira, primero para mi queridísimo hermano de elección, Eusebio Rubio, un gran saludo de aquí de Venezuela. Eh, eh,
El tema que plantea Eusebio es para sentarse en una mesa a discutir y irlo disecando. Eh, el, 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 Cuando uno dice, cuando dije, por ejemplo, yo que en una familia con la ausencia de figura paterna y con solamente figura materna en el milieu familiar, en el entorno familiar, que puede traer necesidad de que el niño no, que hay que cubrírsela para que él vea que existen otras conductas. Ahí el aprendizaje no es cuestionable. Puede ser puede ser que en casos no haya sido necesaria, pero la casuística nuestra nos lleva a pensar, por eso que yo le digo que vamos con producto de la observación. En la cosa de la orientación, yo no creo que haya en el cerebro un chip que diga, tú a ti te van a gustar los hombres, o te van a gustar las mujeres, o te van a gustar los dos, yo no creo que eso exista. Yo lo que creo que existe es algo que es el gusto, que a uno le guste un hombre o le guste una mujer o le guste algunas cosas que tenga un hombre o algunas cosas que tenga una mujer. Y ese gusto nosotros no sabemos de dónde, de cómo se produce. Hemos estudiado el sentido del gusto, hemos estudiado, pero no sabemos cómo es el sentido del gusto real. Porque a mí me gusta una mujer con esta característica y no me gusta una mujer con aquella característica, porque yo soy más simpático con un hombre con esta característica y soy menos simpático con un hombre con aquella característica. Yo no sé, yo sé qué sucede, en la práctica lo que observo es eso, pero yo no tengo razón, pero eso no me va a llevar a mí a pensar de que entonces hay una orientación, no, yo no creo que yo creo que hay un gusto. Ahora debemos estudiar el gusto para entender qué es eso del gusto. Porque a unas personas les gusta el chocolate y a otras personas les gusta el mantecado, porque a otras les gusta la fresa. Eso tiene que tener alguna razón, que yo creo que es neurobiológica, por supuesto, y que yo no la conozco ahorita. Ahora, yo creo que lo que plantea Eusebio en acuerdo y desacuerdo es sumamente sano para la sexología, me parece que es importante y yo creo que son materias que hagamos que reuniones y discusiones, sobre todo de gente que tenga experiencia y tenga mucho material, que haya vivido muchos casos, pues, para que uno se dé cuenta de la cantidad de diversidad que hay y Eh, hay otros elementos que a lo mejor se les escapan. Profesor, la verdad que por razones de tiempo voy a leer el último comentario, pero explota las consultas, los comentarios, la gente con ganas de opinar, que seguramente desde ya te quiero comprometer a futuros encuentros para seguir trabajando en esta temática que es demasiado importante para los que nos dedicamos a esta disciplina. Este comentario viene de Cuba, también el académico Lázaro Hernández. Te comenta, maestro, usted acá no utiliza el término identidad de género. ¿Considera usted que no es adecuado? Los niños y niñas que han recibido educación en su medio familiar, acorde desde la cultura según su sexo, ¿considera usted que entonces no existiría la disforia de género? Bueno, yo creo que a mi otro hermano de lección, mi querido Lázaro, bueno, yo dejé el término de disforia de género hace años. Es más, la asociación psiquiátrica lo sacó y después lo volvió a meter. Yo creo que no saben qué hacer con ese término. Yo no creo que haya nadie, y como yo no manejo el término género porque creo que es confuso, manejo el término sexo. Yo creo que las, las variabilidades del sexo y las alteraciones del sexo existen y van a seguir existiendo siempre, y la intervención se puede hacer, y yo creo que a los niños hay que enseñarlo, hay que enseñarle bien. eh, yo siento, y esto a lo mejor no va a gustar mucho, pero bueno, yo siento que mucha gente se esconde bajo la palabra género. Yo la siento a veces muy difusa y muy conveniente porque es como una muleta buena, pues
Es como yo tengo ese problema con la sexualidad. Yo la sexualidad no la utilizo, yo utilizo función sexual, pues me parece que es más concreta y lo otro me parece que mucha gente piensa que no, que la otra es la palabra. Nos tenemos que poner de acuerdo. Yo no voy a pelear por eso, ¿entiendes? Si debe ser. Pero yo creo que a un niño cuando desde temprana edad, si se le empieza a ver el diagnóstico de que puede estar teniendo una situación de un sentir distinto, hay que investigar por qué ese sentir fue distinto. Eso no es por obra y gracia del Espíritu Santo y esto lo otro. Ahí pasó algo y hay que buscarlo. Bien, bien. Lamentamos y pedimos disculpas que por razones de tiempo no podemos seguir comentando todas las preguntas que hace el profesor, los cuestionamientos, los comentarios también, pero ya vamos a contar con la presencia del profesor para futuros webinares para seguir en esta línea de trabajo. Así que gracias a todos por la presencia, gracias profesor por la colaboración permanente, la asesoría permanente en todo lo referente a la academia y contarles que como siempre esto va a quedar colgado en el canal de YouTube de la academia, en la página web de la academia, todas las redes en formato video y también en audio, en formato podcast, para poder ser utilizado como material de estudio y compartido con ese mismo fin. Así que, profesor Bianco, muchas gracias por la presencia y la generosidad de los conocimientos. Gracias, presidente, por su invitación. Estamos a la orden. Vamos arriba, nos vemos entonces. Un abrazo para todos y Sí, todas. un abrazo.